La alimentación para el siglo XXI. Ese es el tema que proponemos hoy. Mi nombre es Carlos Miyazaki y soy especialista en curar diabéticos y en quitarle medicinas a las personas que las toman. En esas dos cosas soy especialista. Buenos días a todos. Hay 4 combustibles que nos generan energía. Uno es la glucosa y la fructosa. El segundo son las proteínas. El tercero son los ácidos grasos libres. Y el cuarto, las cetonas. La cosa con la alimentación es que a lo largo de la historia, el ser humano, el combustible principal ha sido ácidos grasos libres, proteínas, principalmente, y cetonas. Y los azúcares, sí, casi no han estado en el consumo del ser humano a lo largo de la historia. El azúcar, bueno, no sé si tengan esa información, pero el azúcar, los primeros trapiches de azúcar en Europa aparecieron en la Edad Media, los trajeron la caña de azúcar de China. Y antes de eso, pues la gente lo que comía de azúcar eran los frutos de temporada. Sí, es cuando comía la gente frutos de temporada es cuando comía azúcar. Y el resto del tiempo, básicamente no. ¿Vea? Claro, consumía otro tipo de carbohidratos complejos, pero no azúcar directamente. Entonces, el asunto es que en los últimos 2 siglos, bueno, particularmente a partir del siglo XX, principalmente, el consumo de azúcares se ha incrementado enormemente. Casi todos los alimentos traen azúcar. El 84% de los alimentos que usted vea en un supermercado traen azúcar. Entonces, comidas o alimentos que pensábamos que podrían ser saludables, que si el yogurcito, ¿verdad? Porque estoy a dieta. ¿Sí? Que si, ¿qué le diría? Que si el producto, la leche light. Igual ahí es, vivimos una gran mentira con relación a los alimentos. ¿Sí? Incluso aún los quesos, si ustedes revisan los quesos Chihuahua, traen un contenido de azúcar. Sobre todo porque desde hace 10, 15 años el tipo de azúcar que se está utilizando es la fructosa. Y la fructosa es un azúcar más dañina, más terrible. ¿Sí? Que hace que el azúcar, los niveles de azúcar se concentren a tal punto de que nosotros estamos consumiendo 10 a 15 veces más azúcar que hace 20 o 30 años. ¿No? Con este tipo de azúcar, para que tengan una idea, actualmente los laboratorios de investigación en 2 semanas le dan refresco a las ratitas y en 2 semanas las hicieron diabéticas. Claro, el ser humano tiene un organismo casi perfecto. Y a lo mejor pues no bastan 2 semanas, ¿verdad? A lo mejor
ni siquiera 2 meses, a lo mejor 2 años. ¿Sí? Pero, o sea que estamos encaminando con este tipo de alimentación a un ser humano con una gran problemática de salud. Actualmente, 1 de cada 3 habitantes de este mundo ya tiene diabetes. Y 1 más de cada 3 tiene algún grado digamos, de obesidad, que es, digamos, el escalón previo para hacerse diabético. Y entonces ya los sistemas de salud en el mundo no alcanzan para atender las problemáticas complejas que resultan de las complicaciones de estos padecimientos. Y se agrava más porque, o sea, se ha descubierto que lo que está detrás en la construcción de teorías en las universidades, ¿sí?, es una información mentirosa. Por ejemplo, en los años 60 del siglo pasado, hay un norteamericano de apellido Case que hizo una investigación en 22 países en donde se hizo una comparación entre las muertes, de dónde provenían, si eran causadas más bien por el azúcar o por las grasas. Entonces, en la investigación el resultado global nos dijo que el causante principal de las muertes era el azúcar. Sin embargo, se manipuló esa investigación, ¿sí? Intervinieron ahí los fabricantes de aceites vegetales y entonces le echaron la culpa a las grasas, sobre todo las grasas animales, la manteca de puerco y manteca de res, ese tipo de alimentos. Y entonces fue el momento en donde entra al mercado internacional los aceites vegetales de guisar, que son algunos de los alimentos que más diabéticos han causado en los últimos 50 años. ¿No? Entonces ahí, ¿cómo se utilizó la ciencia y se puso al servicio del capital? De los intereses de esos fabricantes de alimentos. Y por supuesto, los fabricantes de medicinas, pues, enhorabuena, dicen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque más enfermos, más ventas. ¿Sí? Y entonces se metió a través de las escuelas de medicina, y no se escapan las de nutrición, porque la misma teoría se maneja para las escuelas de medicina que para las escuelas de nutrición. No sé qué es lo que hayan visto ustedes a lo largo del tipo de estudio que tienen aquí, pero eso que les digo, ¿verdad? Búsquenlo, incluso lo pueden encontrar en internet y van a encontrar esa información que les estoy dando. Lo que pasa es que antes se podía manipular muy fácilmente la información y ahora no, pero en internet no hay cosa que se pueda ocultar, ¿no? Y entonces estudios como eso ya están a la luz. Ya, claro. Sigue toda la intención de los colegios médicos, las escuelas de medicina, incluso los organizadores de congresos, que son los mismos laboratorios, ¿sí? Y entonces toda esa información nos las hacen creer como si fuera una verdad absoluta, cuando es mentira. Entonces de eso, precisamente de ahí viene el resultado de mi experiencia, ¿verdad? Yo viví engañado por la teoría médica casi 40 años, 30 y tantos años. Sí, me di cuenta hace 7 años que pacientes que yo estaba controlando en su padecimiento de diabetes y que venían conmigo durante 10 a 15 años, estuvieron acudiendo conmigo a la consulta, los mantenían en un nivel de azúcar abajo de 100. Sin embargo, eso no impidió que varios de ellos perdieran la visión, que sufrieran infartos,
y que perdieran sus riñones. Entonces dije, concluí, ¿cómo es posible, verdad? Lo que pasa es que los medicamentos, ¿verdad?, que se están utilizando no sirven. Y desde hace 7 años dejé de usar las medicinas para diabéticos. ¿No? Todavía creyendo en la teoría, porque la teoría dice, no, pues es que si soy diabético es porque me falla el páncreas. Sin embargo, eso es otra gran mentira. Construyeron la teoría de la enfermedad de la diabetes sobre bases falsas. ¿Sí? El 90% de los diabéticos no les falla el páncreas. ¿Cómo lo podemos demostrar? Si checamos 100 diabéticos, 90 aproximadamente, su nivel de insulina, que es la hormona que produce el páncreas para el metabolismo del azúcar y otras, no solamente va a estar normal, sino más bien arriba. Entonces, de tener, en lugar de tener un nivel, por decirlo así, de 5 o menor de 10, pues lo tiene en 50 o en 100. Entonces, esa es una demostración clara, ¿sí?, comprobada con laboratorio, de que la teoría sobre la diabetes es falsa. Entonces, por esa razón, los médicos no curan diabetes. Entonces, tuve que desaprender todo lo que me enseñaron en la escuela, en la universidad, desaprender todo lo que viví en los hospitales, centros médicos donde trabajé, para poder curar diabetes. Y lo pude hacer con la alimentación. ¿Ya? ¿De dónde salió ese conocimiento? Pues resulta que hace 10, 15 años aproximadamente se empezaron a surgir en diferentes lugares del mundo, sobre todo en los Estados Unidos, clínicas donde concentraban 20, 30 diabéticos y durante un mes les quitaban todas sus medicinas. Entonces vieron con sorpresa que el 40% en esas primeras pruebas, el 40% de los diabéticos se curaron con solo la comidita. Entonces de allá de ahí, pues empecé a aplicar eso, y bueno, pues ya son 4 años aproximadamente que tengo en esta práctica y en este aprendizaje, práctica y aprendizaje, y pues donde he podido, ¿verdad?, ayudarle a más de 50 personas a que desapareciera su enfermedad con alimentación. Lo curioso está en que este tipo de alimentación que es aplicable a los diabéticos no solamente sirve para curar diabéticos, sino que es de utilidad para curar el cáncer. Actualmente en la Argentina hay un centro que está dirigido por un investigador cubano y que se llevó un grupo de médicos cubanos, y en lo que ahorita es un cubano argentino, su mamá era argentina y eso le facilitó, ¿no? Y por eso fue a la Argentina ese grupo. Y ese centro es uno de los centros de terapia de cáncer más avanzados del mundo. Y entonces trabajan sin darnos cuenta, trabajamos más o menos con los mismos criterios de alimentación, ¿no? Y por supuesto, pues eso sirve para la cura de muchas otras enfermedades, ¿sí? Y sirve también, pues, para prevenirla, ¿no? Sobre todo para prevenir, para tener salud, ser más productivos. Quizá aquí lo más importante, en el caso de ustedes que llevan la carrera de nutrición, ya, ojalá que hayan dado en el clavo y que estén estudiando lo que pueda ser su gracia y su talento. Porque no hay cosa más importante en el quehacer humano que encontrarse con esa gracia y ese talento. Todos tenemos un talento en lo que podemos ser los mejores del mundo. Pero claro, tiene que ser no solamente la gracia, digamos, de hacer este quehacer, sino pues la pasión que se logra cuando hace uno lo que le gusta
y lo que le hace feliz. Porque la felicidad es el principal productor de energía. Pero bueno, ya, siguiendo con lo de los combustibles, ¿no? Entonces, si nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer para mejorar esa condición de salud como nutriólogos? Es generar las condiciones de alimentación que permitan el desarrollo del ser humano en todos los aspectos. Y en esto hay que considerar condiciones genéticas, condiciones epigenéticas que tienen que ver, la epigenética, ¿verdad? Es el estudio de todos aquellos factores que intervienen en los genes para su modificación. ¿Sí? Entonces, no sé si ustedes saben, pero digamos, nuestros genes tienen una memoria tal que si comen azúcar durante 2 semanas queda grabada en la memoria genética, y que cuando se hace repetitivo, ¿sí?, eso queda grabado ya en el gen, y entonces se transmite durante 3 generaciones. Por eso, cuando una mujer embarazada se pega un trancón de azúcar, está ahí grabando en la memoria del gen o de los genes que corresponden, ¿sí?, esa sensibilidad o ese gusto o esa capacidad, ¿verdad?, de utilizar ese azúcar. Entonces, por eso es que, como la memoria, digamos, tiene su principal grabación, ¿sí?, en lo que es el periodo de nuestra gestación y los primeros 7 años de la vida, ¿sí?, todo lo que se grabe, lo que grabe el cuerpo y la mente durante el embarazo de una persona y los siguientes 7 años, de alguna forma lo van a marcar toda la vida, porque ya tiene esa memoria bien grabadita. Bueno, entonces aquí la cosa es que para poder mejorar esa condición de los seres humanos, y en ese sentido es nuestra responsabilidad, tenemos que volver de alguna forma otra vez a lo anterior, en donde el ser humano consumía más grasas y no más azúcares, que son los causantes, las azúcares, de casi todos los padecimientos. Incluso todas las enfermedades neurológicas son resultado de los niveles de azúcar. Ahora, otra cosa, más adelante que se ha demostrado, es que no se necesita ser diabético para sufrir un daño, ¿sí? O sea, para sufrir un daño tal, por ejemplo, pensemos en un Alzheimer, pensemos en un Parkinson, ¿sí? Basta tener picos de azúcar altos en muchos momentos de su vida, aunque no se sea diabético, para que tener la predisposición a sufrir la enfermedad. Probado está, ya estaba probado desde hace varios años que, o sea, que era un requerimiento ser diabético para tener un padecimiento de esos, ¿verdad? Que padecimientos que se han diseminado, que han aumentado en las últimas décadas. Pero ahora se ha visto esto que les digo. O sea, cada vez el conocimiento, hay tanto conocimiento en el mundo. Fíjense que ahorita existe el saber en el mundo para vivir más de 120 años. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Programarnos para vivir esos por lo menos 120 años. Pero si estamos programados para vivir 60 o 70, ¿sí? Entonces, a los 60 o 70, o sea, hasta ahí llegó nuestra vida.
Claro, eso implica muchas cosas, ¿no? No solamente la condición de la alimentación en los primeros 50 años, en los primeros 7 primero, durante la gestación y los primeros 7. En un segundo momento, entre los 8 y los 50 aproximadamente. ¿Sí? En donde ahí le damos sostenimiento a nuestro organismo. Y qué mejor que hacerlo con lo que sea más conveniente. Y no es esto lo más conveniente. Sobre todo la fructosa, ¿no? Si hablamos de azúcares. Hay órganos del cuerpo que forzosamente necesitan la glucosa. ¿Sí? Uno de ellos es el corazón, ¿no? Pero también utiliza cetonas, que es otro tipo de grasas más finas que se generan cuando se quema la grasa que tenemos nosotros almacenada en el organismo, ¿no? La mayor parte de los tejidos puede utilizar ácidos grasos libres para generar energía. Todos esos son conocimientos que ustedes tienen que tener. Y por supuesto, en el caso de las proteínas, ¿sí?, que son los que construyen la estructura del organismo, de todos los diferentes tejidos, órganos, igualmente lo podemos usar como combustible. Aquí, pues hay muchas discrepancias en cuanto a la utilización de estos combustibles, ¿no? Por ejemplo, y algunos parecen científicos, o parecen apegados a la verdad, pero ahí, en cada uno de ustedes, o sea, van a tener que tomar una posición y tomar una decisión de qué hacer con relación al uso de estos combustibles, ¿no? Por ejemplo, en el caso, digamos, de las proteínas, si ustedes van a un gimnasio les van a decir que tienes que consumir carbohidratos, porque si no se te van, no sé si alguien ha escuchado eso, ¿no? Porque si no, se va a acabar tu masa muscular. ¿Alguien ha escuchado eso? ¿No? ¿No? ¿No han ido al gimnasio? Bueno, entonces, pero eso es lo que manejan normalmente. Pero esto es cierto cuando el organismo está acostumbrado a quemar o a producir energía del azúcar. Pero si nosotros cambiamos la generación de energía del azúcar a la grasa, entonces ya es diferente la cuestión. Ahí ya no se utilizan las proteínas para generar energía. ¿Sí? Ya las proteínas se respetan y lo que se consume o lo que se generan son los ácidos grasos libres y las cetonas de las grasas, ¿no? Entonces es cuestión nada más de que ayudarle al organismo a que cambie su metabolismo, y eso es lo que va a llevar a que cambie. Por eso hablaba hace rato de la memoria genética. Entonces hay que romper con esa memoria genética que es tóxica a través del azúcar, y entonces tratar de generar y construir la de la utilización de las grasas. Entonces ahí está la clave de la salud en las siguientes décadas. Ahí está la posibilidad de la prevención y curación de casi todos los padecimientos y enfermedades. Ahora, a partir de los 50 años, hay que considerar que nos hacen falta nutrientes a todos los seres humanos. ¿Cuáles son los nutrientes principales?
vitaminas, minerales, aminoácidos. Todos aquellos que trabajemos en nutrición tenemos que considerar que todos los seres humanos a partir de cierta etapa de la vida vamos a tener deficiencia de esto. O sea que por más costales de alimentos que empaquemos, no va a ser suficiente. ¿Sí? Uno, porque el medio ambiente está cambiante. O sea, gran parte de estos nutrientes nos lo están quemando elementos del medio ambiente. ¿Cuáles? Las ondas electromagnéticas, por ejemplo, ¿verdad? De sus celulares. Todos los aparatos de televisión, las líneas de conducción eléctrica, telefónica. Está probado que todo eso incluso sube el azúcar. Si ustedes están pegados a su celular, siempre van a tener unos miligramos arriba de azúcar de lo normal, por solo la recepción de las ondas electromagnéticas. Claro, pues si eso se hace y se abusa de ello, lógicamente van a surgir padecimientos, ¿no? Entonces, pues deben de aplicarse ciertos criterios, dejar descansar al organismo como parte digamos, de nuestra organización, de nuestra generación de salud, y entonces por lo menos durante el tiempo que durmamos, bueno, pues desconectémonos de esos aparatos, ¿no? Siempre que sea, o sea, usarlos lo más indispensable posible, ¿no? ¿Sí? Y bueno, y a eso le agregamos los químicos de los alimentos. Casi no hay alimento que no traiga químicos. Sí, casi todo es artificial. Aún medicinas, en las medicinas ya casi no hay medicinas naturales. Son artificiales, o sea, producidas en laboratorio, ¿no? Y a veces, digamos, extraídas de materiales que son tóxicos, dañinos. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, que las vacunas que nos pusieron de chicos y que cada vez abundan más y se generaliza más, ha aumentado, se ha probado que aumentó el número de diabéticos tipo 1 en varios países del mundo? ¿Por qué? Porque las vacunas les ponen ciertos químicos como conservadores, como vehículo que le llaman, para que se mantengan y no se echen a perder y que funcionen durante X tiempo o se vayan liberando dentro de nuestro organismo. ¿Sí? Y entonces eso genera, como es un cuerpo extraño, lo que tiene, las sustancias que tiene, genera la producción de defensas, de anticuerpos, o sea, autoanticuerpos, para detener o contrarrestar el efecto de este químico que viene en las vacunas. Pero como hay tejidos del cuerpo que se confunden en la composición química con esas vacunas o con esas sustancias, y entonces se puede dañar el páncreas, ahí sí se puede dañar el páncreas, se puede dañar la tiroides. ¿Sí? Y entonces, por eso es lo que se ha visto, ¿no? Entonces, por esa razón, en otros lugares del mundo, en Europa sobre todo, no es obligatorio la vacuna. ¿Sí? La familia que quiera vacunar a sus hijos lo hace, y la familia que no quiera no lo hace. ¿No? Entonces es parte del ambiente tóxico que tenemos. O la leche, por ejemplo. La leche, a lo largo de la historia,
El ser humano no ha tomado leche de vaca, solo en contadas ocasiones. Entonces en los últimos siglos la hemos generalizado y tenemos la creencia que la leche de vaca es un buen alimento y es un sustituto ideal para aportarle proteínas al organismo. Pues bien, fíjense que la leche de vaca está probado, también hay investigación en diversos países en donde ha generado diabéticos en los niños, diabéticos tipo 1. Entonces, si se dan cuenta, ¿verdad? Hay muchos factores, esos son los factores epigenéticos, factores que inciden, sí, en la conformación de los genes nuestros, por eso se llaman así. Y así como esos hay otros. Bueno, entonces en cuanto a esto, ¿no? Por ejemplo, los minerales. Los minerales son de las sustancias más importantes. Vayámonos a un minerales más comunes. Por ejemplo, la sal. ¿Sabían ustedes que la sal que ustedes compran en el supermercado tiene partículas? Ya una vez disuelta la sal, tiene partículas de más de una micra, y que esas partículas no pueden penetrar a las células. Y al no penetrar a las células se quedan en el espacio entre las células, el espacio extracelular, y entonces es lo que genera toxicidad, y por eso es que pues, aparecen enfermedades de riñón, presión alta, qué sé yo, alteraciones del corazón y otras muy diversas. Entonces hay tipos de sal más saludable, como la sal natural de montaña. Un ejemplo, la sal del Himalaya, que no sucede así, porque esta, a la hora de diluirla, ¿sí? Entonces se forman partículas de una milésima de micra, que es lo que se requiere para penetrar a la célula, y entonces por esa razón, si ustedes toman agua con sal del Himalaya, van a corregir de verdad cualquier deshidratación, ¿no? Y le van a estar dando los nutrientes minerales que intervienen en todas las funciones del cuerpo. Sin sales minerales vamos a tener infinidad de padecimientos, como tiroides, por ejemplo. ¿Sí? Ahorita, bueno, de hecho, está probado que todos los diabéticos tienen un nivel de hipotiroidismo, y a esto se agregan los químicos extraños, como por ejemplo el flúor que usan para lavarse los dientes, que vienen las pastas. ¿Sí? Con el paso del tiempo, ¿sí? Va acumulándose el flúor en el organismo y termina dañando tiroides. Esa es una de las causas de que el 50% de la población mundial tiene tiroides baja. Entonces son cosas que se pudieran recomponer o prevenir con la alimentación. Por eso es tan grande la responsabilidad que tenemos aquellos que trabajamos en nutrición. O sea, tenemos responsabilidad en la vida de las demás personas. Entonces de ahí nuestro compromiso, ¿no? Bueno, en el caso de las vitaminas, ¿verdad? Pongo otra vez que es lo que yo más conozco, lo relacionado al azúcar. No sé si ustedes sabían que, por ejemplo, la vitamina C es indispensable para que igual se cumplan muchas de las funciones del cuerpo, para que el sistema inmune que nos da las defensas. Sin vitamina C no hay sistema inmune adecuado.
El problema es que cuando comemos azúcar de más, el azúcar compite con la vitamina C en la entrada de la célula y entonces queda desplazada la vitamina C, y entonces por eso a todos los diabéticos y a todas las personas que manejan, o sea que consumen demasiado azúcar, ¿sí?, tienen una deficiencia de vitamina C y el sistema inmune está disminuido. ¿Ya? Si nosotros logramos, ¿verdad?, construir un estilo de vida que nos permita tener pues una condición más favorable, vamos a evitarlo, ¿no? ¿Sí? Y los aminoácidos pues también que cumplen su función, porque el caso de los aminoácidos se utilizan para la construcción y reconstrucción de todos los tejidos, pero tienen vida muy corta. Entonces tenemos que estar consumiendo, o sea, el aminoácido que no utiliza el ser humano lo va desechando día con día, ¿no? Entonces todos los días hay que estarle metiendo aminoácidos. ¿Sí? Entonces, ¿de dónde vienen? Pues del consumo de proteínas que se van a desintegrar en los 20 aminoácidos, y ya de ahí su utilización, ¿no? Y en las personas, digamos, después de cierta década de la edad, pues entonces necesitan tomar aminoácidos como complemento. Entonces, si se dan cuenta, no solamente es la alimentación, sino la complementación en el trabajo de nutrición que nosotros hagamos, ¿no?, con todas las personas. Bueno, quería poner un ejemplo con relación a cómo es su alimentación, algo práctico. ¿Ustedes desayunaron? Sí. Vamos viendo un voluntario para que nos diga qué desayunó. Yo. ¿Sí? ¿Y tu nombre? Karina. Karina. ¿Qué desayunaste? Desayuné avena con almendras y nueces, huevo con jamón y un licuado de plátano. Con leche, ¿verdad? Sí, con leche. ¿Y qué más? Y ya. Y azúcar, el licuado, ¿no? No sé si le echo. Sí, esto es un cuerpo de jugo, Pero yo creo que normalmente sí. sí le ponen, ¿verdad? Okay. ¿Cómo ven el desayuno? ¿Ustedes lo consideran saludable? ¿Mm? ¿Perdón? Sin el jamón y el azúcar. Ajá. Sin el jamón. Le están poniendo peros al jamón Al licuado, sí. y al azúcar. También depende de la cantidad, qué tanta avena era y qué tanto licuado y qué tanto huevo y qué tanto de... Bueno, miren, si estamos pensando en calorías, estamos de acuerdo, aquí pesan mucho ahí las cantidades, ¿no? Pero la verdad es que el criterio de las calorías no es tan importante, digamos, en la construcción de un plan de alimentación o de un estilo de alimentación, se puede decir. Pero bueno, veamos el origen. Aquí, esta avena. ¿La avena es un alimento saludable? ¿Consideran todos que es saludable? ¿Qué es saludable? ¿Eh? ¿Qué es saludable? ¿Qué es saludable? Pues que contribuye a la salud de cualquier persona. En esos términos lo estamos manejando. Sí, o sea que no es dañino, pues.
por su origen. El problema está en que, miren, en el caso de la avena, ¿qué es la avena químicamente? Es un cereal. ¿Cuál es su contenido químico? Hidratos de carbono. No, almidones. Si ustedes ven en el diccionario, cualquiera, van a ver que almidón es un azúcar simple. Y entonces tiene la gracia, por ser azúcar simple, que se absorbe más rápido que el azúcar. Y sube más rápido el azúcar, ¿verdad? La avena. ¿Sí? Si a eso le agregamos que la avena ha sido modificada genéticamente en los últimos 20 años. Y entonces, de alguna forma está ensuciada con el gluten del trigo. Aunque se diga orgánica. Entonces, tiene sus peros, ¿verdad? Entonces ya no es tan saludable. No quiere decir que no lo vamos a comer, lo único que las cantidades, decía ya la compañera, ¿sí? Si ustedes comen avena un día a la semana, pues tal vez no tenga tanto problema, pero si ustedes están comiendo avena 2, 3, 4, 5 veces a la semana, pues ya trae sus complicaciones, ¿no? Sin irnos mucho al detalle. Sí, bueno, en el caso de las almendras, ¿verdad? Las almendras por lo regular se consideran un alimento saludable, porque digamos, salvo los químicos que pudiera traer en su cultivo, en su manejo, ese es el único pero. Entonces, si ustedes buscan almendras orgánicas, se puede decir que están utilizando un alimento muy saludable, de los más saludables que hay. ¿Sí? Si hablamos de orgánico, ya le estamos dando, digamos, un plus al alimento. Si nosotros nos preocupáramos por consumir en la medida de lo posible lo más que se pudiera lo orgánico, ya estamos rebajando o disminuyendo la posibilidad de que nos enfermemos, porque los químicos son los que dañan nuestro cuerpo, son los que nos acarrean enfermedades, son los que nos generan cáncer, son los que dañan nuestros órganos y que nos pueden dañar el hígado, nos pueden dañar la tiroides, nos pueden dañar el páncreas. Y entonces nos aparece y nos agrava cualquier padecimiento. Es obligado, por ejemplo, en un enfermo de cáncer, tratar de eliminarle por completo todos los químicos. ¿Para qué? Para que el sistema inmune esté en función de la atención del padecimiento y no se distraiga en estar peleando con los demás químicos que le están metiendo al cuerpo, ¿no? Entonces, igual sucede con las nueces, ¿verdad? El huevo, pues hay un mito con relación a la grasa, se dice que el huevo es malo. Todos los cardiólogos le quitan el huevo, ¿verdad? Sobre todo la yema, y muchos médicos más dicen que porque tiene grasas, pero ya vimos que la grasa no es dañina. Lo dañino es el azúcar. Entonces está probado que si una gente come X cantidad de huevo, por lo regular no va a tener problema. ¿Qué le diría? ¿De cuántos huevos estamos hablando? Si ustedes se comen 4 o 6 huevos al día, no hay ningún problema. No daña nuestro organismo. ¿Sí? Salvo que tenga ciertas condiciones en donde haya que restringir la cantidad de proteínas. Pero en términos generales, en su mayor parte, pues no es tan dañino, sino que de lo más saludable y de lo más económico además, ¿verdad? De más bajo costo. Bueno, en el caso del jamón, todos los jamones, ¿de qué era el jamón? Oiga. De pavo. De pavo. Dios mío. Bueno, lo que pasa es esto. En el caso de los jamones
sobre todo si son de pavo, el jamón de pavo no es más saludable que los otros jamones. Pero bueno, tenemos en nuestra cabecita de que sí es. Sin embargo, es más, ya tienen problemas por la cantidad de sal que le ponen. ¿Y qué es sal? De la mala. Cloruro de sodio. ¿Sí? Son dos minerales. A diferencia de lo que les decía de la sal del Himalaya o sal de montaña, que tiene 84, ¿no? Que son todos los minerales que ocupa el ser humano para la vida. Entonces aquí el jamón, pues nos vamos a encontrar que en el jamón le revuelven otro tipo de químicos conservadores, que si glutamatos, que si, qué sé yo, nitratos, todos tienen algún problema. No es tan saludable, no hay jamón saludable. La verdad es que no. ¿Por qué? Por la composición química que trae, ¿no? Y si le agregamos a que el pavo, ¿cómo hacen crecer a las aves? Con químicos. Saben que los primeros antibióticos para infecciones no se usaron para combatir infecciones, se usaron para engordar pollos. En 1950 se dieron cuenta por casualidad de que dándoles una capsulita de aureomicina, no sé si existe todavía ese producto, pero es una tetraciclina de 50 miligramos, se produjo en gran cantidad, ¿verdad?, en las farmacéuticas para engordar pollos. Entonces el pollo, dándole su capsulita diaria de aureomicina, que es tetraciclina, ¿sí?, se dieron cuenta que aumentaba de peso 3 y 4 veces más. Y entonces desde entonces utilizan los antibióticos para engordar animales. Entonces lo que nos comemos del supermercado traen antibióticos, ¿verdad?, en las carnes que comemos, que consumimos. Y si a eso le agregamos que también le meten hormonas para que sea más rentable, más músculo, más carnita, pues nosotros estamos comiendo antibióticos y hormonas. Pues, ¿cuál es la opción aquí? Pues tenemos que buscar la opción que sea más saludable, ¿verdad? Como decía el compañero, más favorable a la salud. ¿Cómo? Pues evitando los animales de consumo que se críen en granjas o en establos. Si, por ejemplo, no es lo mismo la carne de una vaca que pastorea, que anda suelta en el monte, a la carne de una vaca que es criada en un establo. Completamente diferente, y la diferencia son los químicos. Entonces se requiere, digamos, claro, quizás no es nada cómodo, ¿verdad?, tener que buscar, pero una vez encontrando de dónde abastecernos o cómo comer, pues entonces ya se va haciendo, pues, parte de nuestro estilo de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, es importante que consideren esto. En el caso de la leche, todos dijeron que era saludable. Ya les dije que la leche de vaca es para los becerros. Sí, el ser humano, o sea, en buena medida no la tolera y es causante de buena parte de las alergias. Y ya le dije, por los carbohidratos que tiene, porque tiene carbohidratos la leche. Ahora, estamos hablando de la leche bronca, ¿no? Porque si hablamos de la leche de cartón, ni siquiera es leche. Es una fórmula, dice, fórmula láctea. Es una composición química. O
O sea, de los males el menor, ¿verdad? O sea, que en lugar de una fórmula láctea, bueno, pues la lechita, ¿verdad? Pero en lugar de la leche, pues, o sea, tiene que haber otras opciones, ¿no? Más saludables. Sí, hace diabéticos también. O sea, que si ustedes le dan leche a un diabético, jamás se va a curar. Claro, eso no quiere decir que no la pruebe la leche, ¿verdad? Si le gusta la lechita, qué sé yo, incluso comérsela, hasta con un cereal X o granola, lo puede hacer. Pero cada cierto tiempo, de acuerdo a cómo esté su condición de salud, puede consumirla una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez cada mes. Plátano. Pues el plátano por lo regular podemos considerar que es un alimento saludable. Sin embargo, para alguien que tiene alguna condición, por ejemplo que sea diabético, ¿qué va a suceder? Que el plátano trae muchos carbohidratos. Sí, y entonces les va a subir el azúcar casi más que cualquier otra fruta. Es muy pesado, ¿no? Entonces, con esa consideración, pues más o menos 2 plátanos, para que tengan una idea, les dan 20 gramos de fructosa, ¿verdad? O sea, no les comenté, pero por ejemplo, el organismo puede asimilar hasta 20 gramos de fructosa. Sin embargo, le metemos entre 80 y 100 en lo que consumimos normalmente, y entonces es donde se da el problema. O sea, en sí no se trata de no dejar de comer completamente todo, pero sí tenemos que buscar construir un plan de alimentación, ¿verdad?, que sea lo más acorde a nuestros gustos y a nuestras conveniencias de salud. Y entonces, pues, así la podemos obtener, ¿no? Y bueno, el azúcar, pues, la verdad es que el azúcar por sí sola ni ocupamos el azúcar. Lo ideal es consumir el azúcar de las frutas, sin exagerar. ¿Por qué? Porque acuérdense que lo que ha sido de naturaleza es que el ser humano ha consumido frutas en temporada. Si es temporada de mangos, pues a comer mangos. Si es temporada de ciruelas, a las ciruelas, y así cada cosa. Y haciéndolo de esa manera, difícilmente les va a caer mal. ¿Por qué? Porque son temporadas. Pero ahorita, como está la globalización y el comercio, resulta que podemos tener mangos todo el año. Porque las traen de Ecuador, las traen de qué sé yo, de allá de Filipinas, de X parte. Y entonces pues siempre vamos a encontrar lo que queremos de fruta en los supermercados, ¿no? Y entonces eso nos hace comer demasiada azúcar. Y sobre todo pues si son jugos, ¿no? Porque ahí está el azúcar concentrada. Un ejemplo, el jugo de naranja, que siempre hemos considerado tan saludable, el jugo de naranja. En Europa, la principal causa de diabetes en niños es el jugo de naranja que les daban en la mañana, antes de irse a la escuela. ¿Por qué? Porque es un concentrado de azúcar, sin fibra, ¿no? Y entonces eso no es natural, es antinatural. Es natural que nos comamos una naranja, 2 naranjas, ¿no? Pero ya para el jugo, que se lleva 4 o 5 naranjas, trae 50 gramos de azúcar cada naranja. Échele cuánto nos comemos, ¿verdad?, en un vaso de jugo, sobre todo que nos lo dan de litro en los puestos de jugo, ¿no? Ya no es ni siquiera de un cuarto, es un jugo de a litro. Entonces, nomás, fíjense que en calorías, ¿cuánto es eso? Azúcares son alrededor de 400, 450 gramos. Una barbaridad. Y en calorías, pues con eso tienen todas las calorías del día. Nomás con el vaso de jugo, con el litro de jugo.
Entonces, esas son las consideraciones que habría que tener en nuestra vida diaria con relación a los alimentos. ¿Cómo ven? ¿Me estoy dando a entender? Sí. Hasta ahorita tienen alguna, ya le hicimos un poco larga, ¿verdad? ¿Tienen alguna duda, pregunta, opinión? Doctor, ¿Sí, va? a ver, para no hacer muy largo mi intervención, la sal de mar natural que no está envasada, algunos médicos te dicen que es buena, que no uses, que uses la sal naturalita así como sale. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Miren,